¿Qué pasa con los 4 cardenales que están cuestionando al Papa Francisco? Los 4 cardenales que han escrito una carta presentando sus dudas al Papa Francisco sobre la doctrina que él expone en la exhortación Amoris Laetitia, están en su pleno derecho justamente de acercarse filialmente al Papa y manifestarle su desconcierto, su cuestionamiento, sus dudas. A mí me parece que es un gesto filial. De hecho, el tono de la carta que le dirigen es respetuoso, y tal vez lo que a mí, al menos como laico, me desconcierta es que han hecho de esta carta pública, porque es evidente que un cuestionamiento a la autoridad del Papa en materia doctrinal pues puede de repente desconcertar a muchos de nosotros los creyentes, y hoy ya tenemos en el escenario pues un debate público en torno a esta carta. ¿Qué pensar sobre ella? De que, pues mi opinión es que los cardenales tienen pleno derecho a escribirla, y que el Papa tiene pleno derecho a reaccionar como él considere más prudente. A mí me parece que su reacción ha sido muy positiva, no respondiendo directamente, sino a través de sus catequesis, de su enseñanza cotidiana, mostrando que las 5 preguntas que hacen los señores cardenales ya están respondidas con la doctrina de Amoris Laetitia y con sus catequesis cotidianas. ¿Cuáles serían esas confusiones o indecisiones? Pareciera que hay algunos temas que no han quedado claros y que han generado mucho ruido en los católicos y también en los feligreses y sacerdotes y obispos. Sí, creo que todo se puede resolver en un solo punto. Si las situaciones que viven las personas, complicadas, difíciles, llenas de contradicción y complejidad, como pueden ser las situaciones irregulares, las que el derecho canónico marca como situaciones objetivas de pecado grave, si siempre son pecado mortal. Esa es la gran cuestión, y voy a tratar de ejemplificar con un ejemplo que no es de tipo matrimonial, pero que creo que puede ayudar a entender la parte doctrinal. Imaginémonos algo tan lamentablemente cotidiano como es la esclavitud sexual. Hay muchas mujeres en México y en América Latina que viven presas, sometidas por un lenón, por un padrote que las controla y las explota sexualmente. Esa es una situación objetiva de pecado grave. Es decir, ese tipo de conducta en donde una mujer ofrece su cuerpo a cambio de dinero no es conforme a la norma evangélica. La cuestión es, estas mujeres que viven eso y que se comportan así bajo un régimen de esclavitud y de amenaza, ¿pecan mortalmente? En otras palabras, es claro de que la vida dentro de la prostitución no es conforme al Evangelio, pero también es claro que existen atenuantes fruto del amedrentamiento y hasta del riesgo de la propia vida. Entonces, estas mujeres, es cierto que debe ser muy prudente, por ejemplo, el párroco, al momento en que una de ellas se acercara a la fila de la comunión, pues a lo mejor no es prudente darles la comunión. Por eso el Código de Derecho Canónico sugiere que no se distribuya la Eucaristía cuando hay una situación como escandalosamente evidente de vivir en una situación de pecado. Ahora bien, si el párroco logra descubrir cuál es la situación completa de esta persona, a lo mejor descubre que sí hay pecado, pero que hay atenuantes, y que el pecado en una de esas no es mortal, sino que hay una situación complicadísima en donde tendrá que descubrir el itinerario pastoral, a lo mejor lento, para que esta persona pueda liberarse de esa esclavitud y ayudarla con el auxilio de los sacramentos prudentemente, y en algunas situaciones no se podrá acercarle la reconciliación y la Eucaristía, pero a lo mejor en alguna situación excepcional, muy compleja tal vez, de máxima esclavitud y opresión, tal vez el sacerdote pueda ofrecer la absolución, invitar a la prostituta a cambiar de vida y acercarle la Eucaristía, pidiéndole vivir de manera dramática esa situación y tratando de hacer todo lo posible por salir de ella lo antes posible. En otras palabras, el límite objetivo y real para no acercarse a la Eucaristía es el pecado mortal. Cuando hay pecado mortal, nadie puede acercarse a la Eucaristía. El Papa lo que nos invita
es a que seamos muy prudentes en el juicio de las personas que aparentemente viven el pecado mortal, porque solamente en un diálogo privadísimo con el confesor se puede el confesor y el penitente lograr el esclarecimiento suficiente para ver si se puede acercar a alguno de los sacramentos y de qué manera y con qué cuidado. A mí me parece por eso, y ya con esto termino, que el instructivo que los obispos de la provincia de Buenos Aires han escrito para aplicar la Amoris Laetitia en sus respectivas diócesis es muy sabio. No abre la puerta a todos los divorciados vueltos a casar, simplemente dice que hay que analizar caso por caso porque habrá algunas, tal vez pocas, pero habrá algunas situaciones muy excepcionales en donde una situación objetiva de pecado, una situación irregular, no conlleve pecado mortal. Y entonces tal vez en algunos casos, previo discernimiento y sin disminuir en lo más mínimo la doctrina cristiana tradicional sobre el matrimonio, tal vez en algunos casos una persona al no estar en pecado mortal sí pueda acercarse a la reconciliación y a la Eucaristía. Definitivamente el Papa no está permitiendo la comunión para casados y vueltos a casar. Se tiene que revisar solamente caso por caso. Se tiene que revisar caso por caso, cuidando siempre de que no haya pecado mortal. En otras palabras, el catecismo que todos aprendimos de niños, de que para que haya pecado mortal se requiere un acto con materia grave, pleno conocimiento y pleno consentimiento, es el criterio fundamental. Entonces el Papa no está haciendo más que recordarnos el catecismo elemental en su doctrina más clásica y entender que no siempre que hay materia grave hay pecado mortal. Para eso se requiere que haya pleno conocimiento y pleno consentimiento. Y entonces ahí eso obviamente se hace en el secreto, en el sigilo propio del sacramento de la reconciliación, donde el penitente llega con sus dudas y sus cargos de conciencia y el confesor, pues haciendo tal vez algunas preguntas, descubre en qué situación realmente se encuentra el penitente, le sugiere una penitencia y lo invita, por supuesto, al cambio de vida y a la conversión, en donde Dios siempre nos regala su gracia para poder reiniciar y recomenzar en el camino de la vida a todos, no importa lo que hayamos hecho. Doctor, ¿es preocupante o hay que estar tranquilos en relación a que 4 cardenales pudieran estar cuestionando un poco al Papa Francisco? Hay una gran comunión de los cardenales con el Papa, la gran mayoría no hacen este tipo de cuestionamientos. A mí me parece que esto es una crisis, pues, muy propia de los momentos en el que la Iglesia se renueva y se reforma, y que con un acompañamiento pastoral adecuado a los 4 cardenales será posible que regresen a la plena comunión, que es la deseable. Ellos han hecho un juramento de fidelidad a Cristo en la persona del Papa, al grado de que están dispuestos, si se acuerdan de su juramento, a derramar su propia sangre en defensa de Cristo, de la Iglesia y del Papa. Este juramento los obliga de manera muy especialmente a los cardenales, y por eso me parece que después de un momento en donde mediáticamente esto genera ciertamente algunos ruidos, tendrá que venir el momento de la reconciliación, de la paz y la comunión. La doctrina del Papa es clarísima, está en continuidad perfecta con el magisterio precedente, y hoy es muy importante que, más allá de disquisiciones muy teóricas y eruditas, todos hagamos un acto de fe, confiando en que la promesa que Jesús le ha hecho al sucesor de Pedro no ha terminado, ni puede terminar, porque es Jesús mismo el que sostiene el ministerio del Papa en el gobierno de la Iglesia. Doctor Rodrigo Guerra, ¿el Papa tendría que llamar a estos cardenales o cómo concluirá esto? ¿Qué vendrá? ¿El tiempo lo dirá? ¿Qué va a pasar? En un artículo que he publicado recientemente trato de decir que a mí me parece que la pista está en el documento del Papa Francisco, Misericordia et Misera, en donde en varios momentos este documento nos habla de los silencios de Jesús. En algunos momentos Jesús guarda un gran silencio, no responde a los interrogatorios o a los cuestionamientos. Y ese silencio, dice el Papa, es para que el pecador se arrepienta y para que los acusadores se arrepientan y cambien de vida. A mí me parece que el prudente silencio que guarda el Papa delante de las preguntas de los cardenales es una gran oportunidad para que, reflexionando y orando,
puedan ellos examinar su conciencia delante de Dios y revisar el fundamento de sus propios cuestionamientos, que son legítimos, pero que si miran la enseñanza del Santo Padre ya están respondidos. Yo creo que lo que ha de venir, pues el Papa lo sabrá en su conciencia y en su corazón, pero hasta ahorita me parece que ha sido explicado suficientemente en Misericordia et Misera, que no siempre la respuesta es con palabras, sino a veces también la respuesta es con silencio, cuando tomamos en cuenta que la misericordia es el criterio. Cuando hacemos a un lado la misericordia, hacerle preguntas al Papa puede parecer hacerle un examen doctrinal al Papa, y a mí me parece que eso sería del todo improcedente. El Papa no puede ser examinado en materia doctrinal por parte de ningún obispo, y por eso yo creo que el criterio tiene que ser el de la misericordia, en donde con fraternidad y con caridad todos nos acompañamos para tratar de ser fieles a Jesús y para vivir plenamente la comunión, que es la que hace creíble la fe.